Muy buenas tardes, amables televidentes. Sean todos y todas bienvenidos a Los Defensores, el programa premium del Canal 6. Hoy es sábado 20 de diciembre, año 2025. Una fecha importante porque, bueno, estamos prácticamente a cuánto, a 10, a 11 días de que concluya el año. Y hoy hemos decidido acá en Los Defensores, tanto Nelson como yo y todo el equipo que nos acompaña, hacer un programa un tanto especial. Nosotros vamos a hacer hoy, valga la redundancia, un programa especial de fin de año. Ayer yo hablaba con el maestro Juan López, el profesor, el sociólogo, quien es un miembro más de este programa. Yo lo llamé y le decía, profesor, yo entiendo que nosotros tenemos que hacer un programa especial donde usted vaya a conversar sobre diversos temas del país, diversas problemáticas, hacer un análisis integral holístico sobre el año 2025 en República Dominicana. Y el maestro Juan López me dijo, Valentín, me parece muy interesante, pero para nosotros hacer eso y el pueblo realmente pueda disfrutar de ese programa especial del que tú me hablas, vamos a hacer una guía. El maestro hizo una guía donde él diseñó 5 ejes centrales. Y dentro de esos ejes centrales, pues el profesor lo fue desarrollando punto por punto. Justamente hoy queremos hablarle de eso. El profesor en el primer eje central me dijo, vamos a hablar de los indicadores económicos. En el segundo, de los aspectos sociales. El tercero, el panorama político nacional. En el cuarto eje, los problemas internacionales que repercuten en República Dominicana. Y como último renglón, la proyección del balance del panorama social, económico, político del año 2025 y de 2026 para la República Dominicana, que él concluye y el que comienza. Profesor, bienvenido a su casa, porque no le voy a decir bienvenido a Los Defensores, bienvenido a su casa. ¿Cómo se siente? Gracias Valentín. Muy bien de compartir este final de año. Estuve revisando el Sí, programa que usted nos compartió, sí, la guía, y me parece muy completa. Y gracias. justamente dice un adagio que el orden de los factores no altera el producto. Me gustaría iniciar el programa con usted analizando el punto número 2, que son los aspectos sociales. Primero, la corrupción administrativa que ha golpeado de manera inclemente a la República Dominicana, y tenemos ahí el caso Senasa. Luego, dentro de ese mismo renglón, primero la corrupción, después, en segundo punto, la inseguridad ciudadana, el deterioro de la calidad de los servicios y el incremento de los problemas de la drogadicción en la República Dominicana. Profesor, iniciar con la corrupción administrativa. Bueno, Senasa, indiscutiblemente. es uno de los indicadores de la corrupción, porque Así hay es. otros. De lo que se trata es que la gestión gubernamental del PRM vendió y tuvo éxito en su venta a la población de que ellos serían el gobierno fundamentado en 3 pilares: transparencia, lucha contra la corrupción y 0 impunidad. Y esa propaganda bien vendida, con buenos marketing de promoción política, fue comprada fundamentalmente por la clase media urbana, y que junto con los errores, graves errores del PLD, le permitió ganar y reelegirse. Pero en la medida que el tiempo va pasando, acuérdate que el pueblo dice que con el tiempo todo se aclara. En la medida que ha ido pasando el tiempo, esa venta, esa propuesta que fue adquirida, comprada por la población, se ha ido desvaneciendo. Y los hechos, que son tosudos, están diciendo que fue mucha espuma y poco chocolate. Empecemos por el caso de la corrupción. La campaña que se empezó fue con la creación de una justicia independiente, basado en que iba a haber una procuraduría independiente. Porque la justicia no es solamente la procuraduría, incluye varios elementos. Entonces, cuando tú hablas de la justicia independiente, tú tienes que tomar en cuenta los tribunales. ¿Y los tribunales quiénes lo componen? ¿Solamente el Ministerio Público? No, es un elemento.
no el más importante, dicho sea de paso. Entonces, en esa venta se perdieron de vista de la realidad, de cuál era la característica idiosincrática de esa organización política. ¿Qué ha pasado con respecto a la corrupción? Mucha agresividad contra los ex funcionarios del gobierno de Danilo Medina, mucho show, mucha espectacularidad, y realmente no ha habido una sanción que satisfaga las expectativas que crearon. Y ahora se complementa porque en la gestión de este gobierno se han destapado unos casos muy escandalosos. Para empezar, la directora de la Dirección de Ética Gubernamental, Un desastre, Dios mío. doña Milagro Ortiz Bosch, con mucha elocuencia, informó al país que había depositado 276 expedientes ante la Procuraduría General y el Ministerio de Administración Pública de supuesta corrupción de funcionarios de este gobierno. Claro, nunca ha dicho cuáles son esas instituciones, nunca ha dicho cuáles son esos funcionarios, nunca ha dicho cuál es la causa de la acusación. Creo que un partido le pidió que en honor a la transparencia informara al pueblo cuáles eran las instituciones que ella había depositado, pero ha hecho mutis, no ha podido decir nada. Luego se han destapado casos de corrupción, empezando por el caso de educación. El Ministerio de Educación ha sido uno de los casos más grandes y a esa gente nunca lo han llamado ni siquiera para saludarlo. Luego, en INAVIES, los casos de INAVIES son escandalosos. El caso de Intran es quizás en el único que han llamado y que están trabajando, que es el caso de Intran, los semáforos. Luego el caso de la lotería. Pero ahí está el caso del Ministerio de Agricultura. Se destaparon unos casos serios, apresaron, interrogaron a 2 personas y más nunca se ha vuelto a decir nada. A eso se le agrega que hay unos casos muy feos, pero que no han sido todavía ventilados en el Banco Agrícola. ¿Cómo? En el Banco Agrícola se dieron unos préstamos a tasa cero a una gran cantidad de personas que nada tiene que ver con la agricultura. ¡Ay, santo Dios! Pero eso no es nada. Hay problemas con el seguro de Banreserva. Sí, que la cantidad de instituciones... Profesor, y que hay una situación por ahí, y usted que vive en Santo Domingo Este, es un dirigente, líder social, un maestro de larga data en esa zona. Supuestamente dice que en el plan social y en los comedores económicos hay un tema. ¿Qué usted ha escuchado de eso? Ay, ese es otro ruido muy fuerte. El plan social, en los comedores económicos, hay escándalos. Hay un ruido ahí. Así es, más fuerte de lo que se escucha, que en su momento se ventilará. Así es. Acuérdate, el tiempo, todo. Sí. Permite. Entonces, a todos esos casos que no habían puesto caso, estalla Senasa. Ay, ay, ay. Que al principio recularon, balbucearon, quisieron tapar, desmintieron a la oposición. Correcto. Pero el caso era tan escandaloso, tan grande, tan espectacular. Se dice que en materia de corrupción este ha sido el caso de más impacto, de más repercusión, de más consecuencia humana, social y económica, que ha abarcado demasiados aspectos y que sin embargo durante 5 años, que fue un plan organizado desde antes de asumir la dirección de Senasa, se quiso negar, es que además se quiso acusar a la oposición de que quería afectar a los que habían sido beneficiados con el seguro subsidiado, cuando ha sido todo lo contrario. Los que estaban perjudicando a los de seguro subsidiado eran justamente ellos. Entonces, el escándalo que se ha destapado, la olla que se ha destapado con Senasa, ha estremecido al gobierno. Y al país. Así, al gobierno, porque era el que se negaba a reconocer sus errores, que en su campaña anticorrupción, transparencia y cero impunidad se había ido al suelo.
ya no hay credibilidad. La imagen del gobierno en esos renglones está totalmente destruida. Es como que tú a un vidrio le tiras una piedra, lo rompe, se rompe ya. Eso ha pasado. Profesor. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Bueno, ellos han diseñado una estrategia inteligente, una estrategia de tratar de distraer, de que baje, como la cosa, hay que buscar que baje la temperatura, número uno, y número dos, presentar que el presidente Luis Abinader ha sido el único presidente que a su misma gente él la somete, que él es como dice, somos amigos pero no cómplices, y en base a ese cliché han diseñado una campaña para presentar a Luis Abinader como el inocente, el que ha usado de la confianza, que no sabía nada, etcétera. Ay, 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 qué bonita estrategia. Y que el único, o sea, dice, entonces, los otros presidentes tenían corrupción y la tapaban. Aquí no, en este gobierno la conocemos, no hay impunidad y la presentamos. Pero de todos los casos, el único que se ha llevado a los tribunales fue el de la lotería y el de Intran y ahora este. Pero después los otros casos, que son más de 20, no han visitado la Procuraduría ni siquiera esa persona, ¿no? Entonces, repito, este caso Senasa ha sido tan estruendoso que ha estremecido y que inclusive funcionarios del mismo gobierno, como la ministra de Interior y Policía, el director de Indotel, han dado declaraciones muy fuertes contra los autores que se conocen hasta ahora. Profesor, para ir enlazando un tema con otro, sí. ¿Cómo usted pondera el tema del narcotráfico en este gobierno? Mira, qué bueno que me lo hace ahora, porque están íntimamente relacionados. Por eso le pregunto, porque están entrelazados. Sí. Corrupción, narcotráfico. El gobierno se ufana de que en su gobierno, el presidente Luis Abinader, es que más narcotraficantes han sido detectados, es que más casos de droga se han incautado, que han tantas toneladas, que se suman todas las toneladas de los otros gobiernos y en este se han duplicado las... Hay un principio en el mundo del narcotráfico que en los países, cuando se incauta, se encuentran, se consiguen algunos casos de droga, viene siendo más o menos el 10 o el 15% de lo que han pasado por ahí. Wow. O sea que cuando hay muchos casos que se han descubierto de narcotráfico, viene siendo, diga, una pequeña minuta, una pequeña prueba del tráfico de droga. Entonces ha habido una abundancia en el narcotráfico en nuestro país. Primero, el microtráfico en los barrios se ha incrementado. El tráfico en grandes se ha incrementado. Pero ese no es el problema. El problema es que por primera vez en nuestro país se identifica como consecuencia de la presión y la acción de la DEA y de la justicia norteamericana, se identifican funcionarios, legisladores, alcaldes, regidores, directores de distrito y dirigentes del PRM. No por un asunto del gobierno y de la DNCD. No, es de allá. Es porque de allá lo pidieron. Porque ya han declarado. Si de allá no lo hubiesen pedido, le entrega el PRM. Se quedan calladitos ahí, se quedan calladitos, no pasa nada. Si la oposición no saca a flote el tema de Senasa, lo hubiesen... Se quedan calladitos también, no pasa nada. Ay, es decir, o sea, la lucha del gobierno no ha sido quien ha declarado, ha descubierto a esos narcotraficantes. Al contrario, esas personas estaban tranquilos en sus funciones, en sus cargos. Entonces viene una pregunta. Las leyes nuestras, tanto la ley de partido como la ley electoral y la misma Constitución y el mismo Ministerio Público y la misma Cámara de Cuentas, dicen que el dinero sucio, el dinero ilícito que se usa en campaña inhabilita a las personas que fueron elegidos con dinero sucio. ¿Y entonces? Ahí viene la pregunta, ¿cuántos regidores, vocales, diputados, óyame bien, alcaldes, han sido electos con dinero sucio? Ya tenemos 15. Ahora bien, ese dinero solamente lo usó Gutiérrez en Santiago para ser diputado. Solamente Pilar
en La Vega lo usó para ser diputada? ¿O ellos también aportaron a las otras candidaturas? Ay, 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 ay. Vamos a la Yo pausa. pregunto. Vamos a la pausa, profesor. Ok. Vamos a la pausa. Bien. Y al retorno vamos a continuar con este importante conversatorio, o más bien un resumen sociopolítico del año 2025. Retornamos en breve. Aprobó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.841.701.394.621 pesos. Además, acogió en única discusión las observaciones del Poder Ejecutivo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También el Pleno refrendó en primera discusión un proyecto de ley de incentivo económico para los médicos especialistas que ejercen su labor en la frontera. Asimismo, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que declara el merengue típico como patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana. Y la institución recibió el premio Great Place to Work 2025, un reconocimiento a la cultura organizacional basada en la confianza, la inclusión y el bienestar de los colaboradores, certificada como excelente lugar para trabajar, el cual le fue entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. De vuelta en Los Defensores, estamos conversando con el profesor, sociólogo, catedrático universitario Juan López, quien es un integrante de este espacio de Los Defensores. Miren, yo creo que en esa primera parte del programa el profesor fue muy abarcador, porque hablamos de los aspectos sociales en República Dominicana, básicamente corrupción y lo que tiene que ver con el tema de la droga. Pero en este momento me gustaría, para aprovechar un poquito el tiempo, hablar sobre el tema político, profesor. Que usted nos dé una panorámica de cómo transcurrió el 2025 para los partidos políticos, qué significó el 25 para el PLD, para el PRM, para la Fuerza del Pueblo y para los demás partidos del sistema, y qué usted proyecta para el año 2026 en estas importantes organizaciones de la República Dominicana. Bien, inmediatamente terminaron las elecciones y se dio el resultado. La euforia, el entusiasmo embargó al presidente y convocó de inmediato dos cosas. Una, a los dirigentes del PRM que tuvieran aspiraciones presidenciales, porque dos,
él no repetiría, no iba como candidato. Y él entonces lo bautizó, lo reunió a los precandidatos y dijo, ustedes son los de donde va a salir el candidato, el próximo presidente de la República, porque yo lo soy. Y le dio rienda suelta a 7 funcionarios de su gobierno. Ellos arreciaron la campaña y hubo un momento que él mismo se asustó, porque esa gente estaba usando en forma tan desproporcionada los recursos del Estado, los recursos humanos, o sea, para sus mítines, para sus campañas proselitistas, etcétera, que la Junta le llamó la atención y ya el pueblo empezó a cuestionar esa campaña tan a destiempo de los precandidatos del PRM. Entonces hubo un momento que él dijo, espérate, es verdad, esta gente están descuidando, entre comillas, sus funciones y están abusando de los recursos del Estado. Y de ahí viene el debilitamiento de los servicios públicos. Ahí viene, entre otras cosas. Entonces él dice, bueno, hay que parar esto. Los que quieran ser candidatos tienen que renunciar. Entonces bajó un poquito la temperatura de la campaña a destiempo de los PRMistas, pero siguen haciendo, formando los comités, los organismos, no lo están publicitando, no están haciendo la asamblea masiva, grande, pero están haciendo sus actividades. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que eso también envalentona a los otros partidos. Claro. Si ellos están en campaña, nosotros tenemos que hacer nuestras actividades, tal como lo manda la ley, que debe ser campaña interna, o sea, organizaciones internas. Entonces, el PLD y la Fuerza del Pueblo, durante todo el año 2024, después que pasaron las elecciones, y parte del 2025, se embarcaron en problemas internos, en realizar sus congresos. El PLD realizó su congreso, bien extenso, y la Fuerza del Pueblo realizó 2 congresos. Y eso le llevó mucho tiempo internamente, mientras los precandidatos del PRM estaban en las calles. Profesor, ¿a qué partido político de esa evaluación que usted está haciendo entiende usted que le fue mejor en el 2025? Obviamente, a la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, el hecho de que el PRM tuvo que recogerse por el cuestionamiento de la Junta, por la crisis interna, etcétera. Y segundo, los problemas que en estos momentos afectan al PLD. Observa que hubo una sentencia, inclusive contra el PLD. ¿Cuáles son los problemas que afectan al PLD hoy? Bueno, son 3 los problemas que afectan al PLD. Primero, la indefinición de cuándo y cómo seleccionar su candidato presidencial. Fíjate bien, cuándo y cómo, no saben todavía. Segundo, las diferencias internas entre los 7 precandidatos. Hay diferencias muy ácidas, casi irreconciliables. Para ponerte un solo ejemplo, Francisco Javier apoyará una candidatura de Abel Martínez, para poner tu ejemplo. Sí. ¿Qué pasa con la emergencia, la salida de Gonzalo Castillo? ¿A quién afecta? ¿Por qué sale? ¿Qué busca Gonzalo Castillo en estos momentos? Entonces, esos 2 elementos son solamente 2 pruebas de la situación del PLD. Y el tercer elemento es el grupo que yo le llamo ortodoxo danilista, o sea, el que cerca o el que está en el día a día con Danilo. ¿Qué busca? ¿Qué quiere? Entonces, entre ellos se van a discutir el otro problema que es el más fuerte. ¿Vamos a repetir las elecciones del 2024? ¿En qué se caracterizó la elección del 2024? Fue la primera vez en su historia que el PLD va solo a una candidatura presidencial, sin ningún aliado. En el 2016, Danilo ganó con más del 60, 62%. Pero ¿cuántos partidos aliados tenía? 20, tenía 17 partidos aliados. En el 2020 ya fue con 8. Y en el 2024 ni un solo partido se mantuvo. Es un buen punto. Ni un solo partido. Profesor, entonces, ¿quién entiende usted que será el candidato del PRM? Ahí te tiene a David ahí hay un lío. ¿Por qué? Porque el grupo de Hipólito
nunca va a apoyar a David Collado. Tan tajantemente, ¿tú lo aseguras? Así es. Y esa es una situación bien fuerte. Y entonces se está montando una alianza entre los otros precandidatos para obstaculizar la posible escogencia del ministro de Turismo. Usted dice que Wellington, Yayo, Guido, Carolina... No meta a Guido. Guido va a hacer una golondrina, o sea, no se va a meter en el grupo, no, pero Yayo, Wellington, Wellington, la Carolina, misma Raquel. Correcto. ¿Van a hacer un bloque para bloquear a David Collado? Sí, van a enfrentar a David Collado. Profesor, ¿y por qué usted, un hombre políticamente acabado como usted, un sociólogo, en qué usted sustenta ese pensamiento? Porque David Collado viene siendo un extra partido. Ellos no lo han asimilado como un miembro propiamente del partido. Él participa como un representante de un sector empresarial importante del país. Y ahí está el problema. No lo asimilan la base del PRM. Amén de que David Collado ha tenido problemas serios con don Hipólito Mejía. No sé, en una ocasión Hipólito Mejía le dijo, hasta ese carajo nunca me coge una llamada. O sea, palabras yo voy a utilizar como el estilo de Hipólito. Todas esas cosas son las que se han sumado para que se vea a David Collado como a la persona que ese grupo que va a hegemonizar el grupo opuesto no van a apoyar a David Collado. Entonces la lucha será más bien entre Carolina y David Collado. Y veo como que el ruido en la fuerza del pueblo ha disminuido un poco. ¿Usted cree que todavía hay alguna nebulosa de quién será el candidato, si el padre o el hijo? Primero, esa campaña de querer confrontaciones hijo-padre fue diseñada por el PRM, pero lo hicieron muy vulgarmente y muy a destiempo, y se le cayó. Ya eso no es un problema al interior de la Fuerza del Pueblo. Profesor. Ya en la Fuerza del Pueblo creo que está nítidamente definida que el candidato presidencial en su oportunidad será el expresidente Leonel Fernández. Profesor, en estos minutos que nos quedan, yo creo que ha sido muy abarcador las explicaciones políticas y sociales que usted ha dado sobre el escenario del año 2025, pero no se nos puede quedar el tema internacional, los asuntos internacionales que repercuten en República Dominicana, de una manera directa. Así es. Veo como que el tema dominico-haitiano es una percepción quizá muy personal, hasta cierto punto se ha convertido como un tema trampolín, que lo utilizan cuando quieren colocar y descolocar un tema de la palestra, pero tenemos una realidad con el tema Venezuela-Estados Unidos, su ponderación sobre la situación Venezuela-Estados Unidos y cómo impactaría en la República Dominicana y en el Caribe un posible despliegue militar en Venezuela, que yo lo dudo. Bueno, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que los Estados Unidos han ya definido que la República Dominicana tiene que alinearse en todo lo que ellos vayan a hacer con respecto a Venezuela, a Colombia y a México en el Caribe. Porque Donald Trump ha definido como su eje a debilitar, a impedir que se siga fortaleciendo lo que ellos llaman la izquierda en Colombia, en Perú, en Venezuela, en México y en Colombia. Fíjense que en Colombia habrá elecciones a principios del año que viene y hay que buscar la forma de que gane la derecha. Ya hay la campaña abierta. Y los errores que ha cometido Petro le facilita ese trabajo. Entonces, está México, está Venezuela y está Colombia. Venezuela. Ahora, ¿qué pasa? Que hay que crear un grupo de América Latina que actúe aliado al gobierno de los Estados Unidos. Y por eso hemos sido visitados por los más altos funcionarios del gobierno norteamericano. Por eso están usando las dos bases, los dos aeropuertos, el de la base militar y el internacional de las Américas. ¿Usted cree que haya un despliegue militar en Venezuela? Para Venezuela, voy para allá. Para Venezuela, el plan es cercar, acorralar al gobierno de Maduro para que se vea obligado a que renuncie o que se arme, como dice el pueblo dominicano, un titingó internamente, que un sector de los militares obligue a que Maduro, porque no es viable políticamente la estrategia de Donald Trump incursionar en el terreno
militarmente con Venezuela. Fíjate que ha cercado, ha agarrado barcos petroleros, ha impedido que vuelen las líneas aéreas, ahora mismo la Serie del Caribe no se va a realizar. Está cercando económica, social, política y estratégicamente a Venezuela. En el fondo lo que busca es la renuncia de Maduro. Porque por un tema del combate a la droga, por el petróleo o por la hegemonía internacional. No. Primero, los intereses que tiene Venezuela. Venezuela tiene mucho petróleo, mucho diamante, mucho oro, mucho gas natural, muchas tierras raras, y todos esos recursos naturales son apetecibles para los Estados Unidos. Pero además, en la lucha internacional, la geopolítica, los Estados Unidos quieren tener el control total de lo que es América Latina. Entonces el tema no es por droga, profesor. El tema no es por droga. No, hombre, eso es lo que es. Es el señuelo. Es el señuelo, es el caramelo con el cual quieren endulcorar a la gente, ¿no? De manera que la situación, lo que se busca, fíjate que Donald Trump fue tan raro, que dice, autorizamos a que la CIA actúe directamente en Venezuela. Eso nunca se había visto, porque sabemos que el papel de la CIA es enchinchar, incursionar, dividir, poner a un sector militar a actuar en esta cosa, en esta contra. Entonces, cuando él dice públicamente que la CIA ya está actuando en Venezuela, lo que está diciendo es que están tratando de conquistar un sector del empresariado, de las iglesias, un sector de las organizaciones de la sociedad civil, que los generales, los generales que se puedan rebelar para que acorralen y hagan que Maduro renuncie. De eso se trata. Entonces, buscando, fíjate que incluso ya se lanzaron la campaña de que Maduro ya había negociado su salida por tantos millones de pesos y que se iba para tal país. Es una campaña, porque ese es el plan, lo que quieren. Entonces, no es posible, no es viable, a menos que no se rompan todos los criterios de la geopolítica, que los Estados Unidos incursionen en el terreno militarmente, invada a Venezuela. Lo que buscan es cercar y que Maduro se vea obligado a renunciar. En un momento Pero es la determinado. única forma, esa es. Profesor, en estos minutos que nos quedan, que me ha resultado más que interesante, porque esta guía que usted nos preparó es muy completa, hablando un poquito del tema económico en República Dominicana, usted me citó acá el tema de los préstamos y el presupuesto para el 2026, el crecimiento, diría yo, no razonable del Producto Interno Bruto en 1.5 y las posibilidades de una reforma fiscal progresiva e integral. Te lo resuelvo así. Primero, ¿cómo usted resume estos puntos? Sí, primero, la inflación nuestra se divide en dos. La inflación fría, estadística del Banco Central, que habla de una canasta familiar que anda, la canasta familiar básica anda por los 50,000 pesos para la clase media, pero la clase baja, los sectores populares, anda por encima de los 35,000 pesos, una canasta familiar. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos hablan de canasta familiar, ¿saben cuántos productos ellos incluyen? Son 35 diferentes productos y servicios. Sin embargo, ellos no toman en cuenta, llaman la canasta familiar alimentaria, que es la fundamental, que es la que tiene que ver con lo que la familia consume en el día a día, la comida, el transporte, el agua, la electricidad, el gas, la educación, la medicina. Esa es la canasta que se ha disparado. Para el Banco Central, la canasta familiar, la inflación nuestra es de 4.5, 4.7. Sin embargo, si tú haces solamente los precios de la canasta básica alimentaria, donde se incluye el gas, el agua, la electricidad, la comida, el transporte, la educación, entonces ahí la inflación anda por encima del 8%. Wow. Del 8%. De eso se trata. Entonces, una inflación creciendo. Ahora mismo para Navidad, ¿cómo anda la libra del pollo, la libra del cerdo, la libra de los plátanos? Mire, espérese. El pollo hago una paradita sí, ahí. Sí. Hago una paradita. Se está proyectando, hoy estamos a 20 de diciembre, se está proyectando que para el La cena de Navidad, 25 la libra de pollo llega a 200 pesos. Así es. Y una cena de Navidad para 7 u 8 personas andará por encima. 200 pesos la libra, se aparece. Así es. Continúe, aparece. maestro. Pero y el cerdo se disparó. Está bien. Entonces, la inflación, eso por un lado. Pero entonces, en términos económicos, yo no sé si se ha tomado en cuenta el escándalo
de los últimos 2 días que el Congreso hizo, 400.000 millones de pesos en préstamo. Le aprobaron en fracciones de 5 minutos, por Dios. Pero no solamente eso. El presupuesto que se aprobó para el 2026. Sin la indexación salarial que tiene que Ahí voy. unos pincelazos a eso. Tiene 3 componentes graves. Primero, es un presupuesto que se aprobó deficitario e inorgánico. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas de las partidas que se contempla que van a ingresar, no se sabe de dónde van a salir. Mire. Que van a buscarlo es en préstamo. A ver cómo aparece. No, van a gestionar préstamo para eso. Porque está calculado que hay préstamo. Pero no sé, o sea, tantos miles de millones de pesos buscará préstamo. Punto. Número 1. O sea que en estos momentos, la deuda externa se ha disparado en este gobierno por encima de los 82.000 millones de pesos. Perdón, de dólares. Óigame bien, entonces, ¿qué resulta eso? Si para el año que viene vamos a tener más préstamos, la deuda nuestra se va a disparar. No tiene madre. Este gobierno ha cogido más préstamos que todos los gobiernos juntos anteriores del país en 5 años. Y proyecta más préstamos para el año que viene. Pero ese no es el problema. El problema también es que además de los préstamos, tenemos que el presupuesto ha sido programado para más gastos corrientes. Y la inversión de capital sigue en el suelo. Más ayudas sociales. No, más, ¿cómo llaman ellos? No solamente las pensiones solidarias, sino también más empleo. Empleo botella, empleos que no son productivos. Es decir, el presupuesto se va a disparar ahora mucho más en gasto corriente. ¿Saben ustedes que el fracaso de Lili, que fue uno de los que empezó con el sistema capitalista en este país, fue porque hubo un momento que la crisis económica lo hizo tener presupuesto inorgánico, es decir, que tuvo que tirar papeleta, dinero a la calle, que no tenía soporte? Eso puede pasar en este gobierno. ¿Podría, profesor? Claro que sí. Es que están gastando, todo lo que es coger préstamos para gasto corriente. Eso solamente se vio en el gobierno de Lili. Préstamos para gasto corriente. ¿Qué significa gasto corriente? Para empleo, para pagar la gasolina de los vehículos, para pagar los alquileres de las oficinas. ¿Sabe cómo yo he bautizado a todo eso que usted está definiendo ahí? Sí. Compra de voto anticipado. Eso. Entonces, ese es el populismo, como se llama, el derroche, lo que nada me cuesta, hagámosle fiesta. Entonces los recursos del Estado lo están despilfarrando. No hay una planificación sólida, no hay una mira hacia el futuro, solamente de quererse mantener en el Estado y satisfacer las ambiciones económicas de un grupo de funcionarios. Profesor, de eso se trata. Sumamente enriquecedor. Yo creo que este programa, que hay que decirlo, porque sed justo lo primero si querer ser felices, todo estos conceptos que el profesor ha desarrollado y que nosotros lo fuimos básicamente analizando con él, fueron ideados por él. Nos los sirvió Valentín. Yo creo que estos son los puntos por donde debe girar ese resumen, y entiendo que está muy completo. Usted me ha dado a mí muchas herramientas, muchas armas, pues para yo poder accionar en los otros medios donde estoy. Yo quisiera seguir conversando con usted, pero en televisión el tiempo es oro y lamentablemente se nos ha acabado. Pero un mensaje final, profesor, de Navidad para el pueblo dominicano. Mantener la esperanza que este pueblo ha sabido vencer en los momentos más difíciles. En estos momentos, en el país, no hay buenos augurios para el 2026, pero queremos que los dominicanos disfruten en paz, en familia, con el ambiente navideño, que se lo merecen, y que tengan la esperanza que más temprano que tarde estos problemas serán resueltos. Gracias, profesor Juan López, sociólogo, político, catedrático universitario, por acompañarnos en este programa de fin de año, del año 2025, muy completo, muchas informaciones importantes, y ustedes no se pierdan la interesantísima de don Nelson Gómez. Hablemos de marketing y la libra de pollo a 200 pesos. Retornamos en breve.
diputados aprobó el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el año 2026, ascendente a 1.841.701.394.621 pesos. Además, acogió en única discusión las observaciones del Poder Ejecutivo a la modificación de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. También el Pleno refrendó en primera discusión un proyecto de ley de incentivo económico para los médicos especialistas que ejercen su labor en la frontera. Asimismo, los diputados aprobaron en segunda discusión el proyecto de ley que declara el merengue típico como patrimonio cultural inmaterial de la República Dominicana. Y la institución recibió el premio Great Place to Work 2025, un reconocimiento a la cultura organizacional basada en la confianza, la inclusión y el bienestar de los colaboradores, certificada como excelente lugar para trabajar, el cual le fue entregado al presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta. 511, tu nuevo número de asistencia vial. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia, para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 9.000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Saludos, amables televidentes. Aquí estamos nueva vez en Los Defensores hablando de marketing. Marketing político para todo el país y el mundo. Y ahora es marketing político, pero marketing político navideño, porque ya estamos cerrando el año, un año muy convulsionado desde el punto de vista social, político y sobre todo en el marketing, porque algunos mercadólogos picaron duro en la mercadotecnia política, aquellos que fueron los dichosos que el gobierno contrató o que la oposición pudo contratar para hacer investigaciones. Pero hoy vamos a tratar solamente dos temas que tienen que ver mucho con el momento. Lo primero es cómo se ha manejado el tema de los escándalos de corrupción, cómo lo ha manejado la oposición y cómo lo ha manejado el gobierno. Es un capítulo tan intenso, es una situación tan difícil para el Partido Revolucionario Moderno y para Luis Abinader y su gobierno, que la embestida que han diseñado tratando de decir que el presidente es el único en la historia de la República Dominicana que ha metido preso a un funcionario, es un asunto que la gente no se lo cree porque es totalmente falso. Porque recuerden que Danilo Medina trancó a Holguín, trancó en tema de Odebrecht, trancó a varios, porque los presidentes, aunque sepan una información, a veces las aguantan tratando de ver cómo no le hace daño, pero al final tiene que soltarlo. Recuérdense de Hipólito y Van Inter, su compadre de Van Inter, eran hermanos en llave. Al final tuvo que meterlo preso porque le dañó el sistema bancario. En esta ocasión, su amigo y financiador de su campaña, de las dos campañas del 20 y 24, Jacín, le dañó su sistema de salud. Porque ustedes deben recordar que él decía, no, eso es mentira,
Eso que hay más dominicanos asegurados. Y el daño que le han hecho a este país, y ustedes saben que es enorme. Ahora, la oposición no ha tenido ni siquiera que invertir un peso en publicidad, no ha estado orquestada alrededor del tema, pero de manera orgánica, natural, ha surgido una rabia, ha surgido una indignación de la población que se transmite a través de las redes, porque tenemos esa ventaja con las redes sociales, que los medios, aunque estén comprados la mayoría, no pueden con los celulares, no pueden con la computadora, no pueden con la espontaneidad popular, de manera que esa embestida de negativa contra el gobierno y el Partido Revolucionario Dominicano, en Navidad va a bajar un poquito por los tragos, la Nochebuena, pero eso en enero sigue igual, porque cuando un dominicano de a pie, pobre, tenga que ir a un hospital y hace esa fila y amanecer para que lo atiendan y después el seguro no le cubre nada, porque esa crisis ha sido tan dura y no hay dinero para cubrir todo el daño que se ha hecho, ni siquiera en un año. De modo que el golpe ha sido muy duro. Y dichoso, este país es un país muy aguantador, porque había sido una nación más desarrollada y el presidente y el partido hubiera tenido que irse del gobierno huyendo o renunciar, porque no es una papita, ¿eh? Todos los días van a salir nuevos casos de médicos, pacientes, gente que se murió. Mire, si los zombies existieran de verdad, los zombies salieran de los cementerios, muchísimos muertos atrás de los que lo engañaron, ¿entienden? Porque murieron por falta de quimio, por falta de vacuna, por falta de terapia, por falta de medicina, por falta de todo. Y el colmo es que algunos laboratorios criminales, socios, ustedes saben que le dieron, como le decían, medicina falsa para ganarse todo el dinero. Una cosa terrible. Pero bueno, veremos cómo se desarrolla eso. Yendo ya al plano internacional, este miércoles pasado, ustedes vieron que el presidente Donald Trump dio un discurso a la nación. Vamos a ver un pedacito para entonces yo decirle mi comentario sobre esto. Heredé un desastre y lo estoy corrigiendo. Cuando asumí el cargo, la inflación era la peor en 48 años y algunos dirían que en la historia de nuestro país, lo que causó que los precios se incrementaran más que nunca, lo que hizo la vida inalcanzable para millones y millones de estadounidenses. Esto ocurrió durante un gobierno demócrata y fue cuando comenzamos a escuchar la palabra accesibilidad. Nuestra frontera estaba abierta y debido a esto, nuestro país estaba siendo invadido por un ejército de 25 millones de personas, muchas que vinieron de cárceles, de instituciones mentales y de manicomios, narcotraficantes, pandilleros y hasta 11.888 asesinos, más del 50% de los cuales habían matado a más de una persona. Eso es lo que el gobierno de Biden permitió entrar al país y esto no puede volver a ocurrir. Tenemos hombres compitiendo en deportes femeninos, transgéneros por doquier, criminalidad desatada, una situación absolutamente inaceptable. Tuvimos los peores acuerdos comerciales en la historia de nuestro país. Éramos el hazmerreír del mundo, pero eso ya se acabó. Durante los últimos 11 meses hemos tenido cambios positivos en Washington más que ningún otro gobierno en la historia de los Estados Unidos. Nunca había habido algo como esto. Y creo que la mayoría de la gente está de acuerdo. Yo fui elegido en una victoria avasallante, ganando el voto popular, los 7 estados péndulo y todo lo demás, con un mandato para enfrentar un sistema enfermo y corrupto que realmente estaba drenando la prosperidad de la gente, aplastando los sueños de los estadounidenses. En los últimos 4 años, Estados Unidos estuvo en manos de políticos que luchaban solo por su círculo inmediato, criminales de carrera, inmigrantes ilegales, cabilderos corporativos, criminales terroristas y otras naciones que se aprovecharon de nosotros a niveles sin precedentes. Inundaron sus ciudades y pueblos con inmigrantes ilegales, diezmaron sus ahorros, adoctrinaron a sus hijos con una política de odio a Estados Unidos. Realmente desataron un nivel de violencia, criminales que nunca habíamos visto para que fueran en pos de los inocentes. Causaron guerra, caos, una situación horrible en todo el mundo. Ahora tienen un presidente que está luchando por la
gente que respeta la ley y que trabaja duro en nuestro país, la gente que hace funcionar a este país y que hace que funcione. Y después de apenas un año hemos logrado más de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Desde el primer día tomé medidas inmediatas para frenar la invasión por nuestra frontera sur. En los últimos 7 meses, 0 inmigrantes ilegales han sido liberados en el país, algo que todos decían que era imposible. Recordarán cuando Joe Biden dijo que necesitaba que el Congreso aprobara legislación para cerrar la frontera. Siempre estaba culpando al Congreso y a todos los demás. Y resulta que no hacía falta legislación, solamente necesitábamos un nuevo presidente. Heredamos la peor situación fronteriza en el mundo y rápidamente la convertimos en la frontera más segura en la historia de nuestro país. En unos pocos meses pasamos de tener lo peor a lo mejor. Estamos deportando criminales, restableciendo la seguridad en nuestras ciudades, en las más peligrosas. Vean lo que ha ocurrido en Washington, D.C. Tenemos un nivel de seguridad sin precedentes. Y se han diezmado los cárteles de las drogas y lo hicimos con nuestra gente. Y estamos muy orgullosos porque estaban envenenando a nuestra población y destruyéndola. Las drogas que llegaban por mar, cruzando océanos, han bajado en 94%. Hemos roto el radicalismo y el wokismo en nuestras escuelas y el control de las escuelas está volviendo a las manos de nuestros grandes y queridos estados, donde debe estar la educación. Después de reconstruir las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en mi primer gobierno, ahora estamos incorporando nuevos elementos. Tenemos las Fuerzas Armadas más poderosas del mundo. No hay nada que se compare. He restablecido la fortaleza de Estados Unidos, zanjado 8 guerras en 10 meses, destruí la capacidad bélico-nuclear de Irán, acabé con la guerra en Gaza y por primera vez en 2000 años tenemos paz en el Oriente Medio y hemos asegurado la liberación de los rehenes, tanto los que estaban con vida y los que fallecieron. Aquí en el país estamos rescatando nuestra economía que estaba al borde de la ruina. El último gobierno y sus aliados en el Congreso saquearon nuestra tesorería por billones de dólares, encareciendo todo a niveles que nunca se habían visto. Yo estoy bajando esos precios y lo estoy haciendo rápidamente. Señores, le puse ese video de la locución del presidente Abinader, de Trump, porque se me pareció tanto a Abinader, que cuidado si fue el mismo asesor, si fue Bengochea que asesoró a Trump, o viceversa, que Trump le mandó a Bengochea a Abinader, porque era el mismo discurso. O sea, echarle la culpa a Biden, echarle la culpa a la inmigración, echarle la culpa al pasado para justificar el presente, porque la inflación en Estados Unidos se calculaba en un 2 y va también en un 3, de manera que la inflación, el control económico de Estados Unidos sigue. La situación económica de Estados Unidos es totalmente difícil y eso son cosas, coincidencias que no le entiendo en el mercadeo. Un libreto tan parecido, ¿quién copió a quién? Tenga usted la conclusión. Muchas gracias y nos vemos el año que viene, si Dios lo permite, que será un año muy, pero muy esperanzador para todos los dominicanos como debe ser. Muchas gracias.